Ministerio Evangelístico, Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy, pero muy buenas tardes. Damos gracias al Dios Omnipotente por su gran misericordia, por su gran piedad para con nuestra nación Colombia. Ayer fue un día de clamor, un día de oración para que Dios preservara la paz de nuestra nación y Dios escuchó el clamor de los justos. Por eso hoy queremos agradecerle a Dios el mantenernos una vez más conectados a ustedes a través de estos medios virtuales. Gracias por unirse a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Nuestro objetivo principal es llevar el plan de redención a todas las naciones. Y en esta tarde te saludan nuevamente las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez, desde la ciudad de Barranquilla, y quien les habla, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, desde la ciudad de Sincelejo. Hola Maribel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isbelia. Muy bien, gracias a Dios, agradecida con el Señor por lo que vimos su obra ayer, vimos su respaldo, vimos la respuesta al clamor de toda una nación. Bendito sea nuestro Dios que hizo maravillas. Así es, Maribel, así es. Qué alegría volvernos a ver, qué alegría volvernos a unir por este medio, porque hoy iniciamos nuestro programa número 19 y queremos darle la honra y el poder al Señor Jesucristo, el tabernáculo viviente. Saludamos principalmente a el invitado número uno de este momento, al Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos permite compartir con todos nuestros oyentes, con todos nuestros suscriptores, la palabra de Dios a través del ministerio Jesucristo, el tabernáculo viviente. De una manera sencilla, humilde, fresca, Él es quien nos revela al Padre, nos revela al Hijo y nos revela a Jesucristo, la vid verdadera. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo precioso en las manos del Señor, para que sea Él quien hable a través de nuestras bocas. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria, la honra y el poder. Padre celestial, es un momento de gloria en el cual proclamaremos y profetizaremos tu palabra, porque tu palabra, mi Dios, es la verdad. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos santifiques en tu verdad, que tú nos santifiques en tu palabra, que tú, Padre Santo, tomes nuestras vidas, Señor. Hoy abrimos nuestros corazones delante de ti para que nosotros, a través de tu palabra, comencemos a dar fruto, Dios, para que los frutos del Espíritu Santo, por cuanto estamos pegados a la vid verdadera que es Cristo, Señor, nosotros podamos dar frutos del Espíritu, frutos de amor, frutos de gozo, de paz, de benignidad, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Pero también, Señor, que podamos dar frutos de arrepentimiento, frutos, Señor, de obras, frutos de palabras, no solo de labios, Señor, sino también, Padre Santo, de palabras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por la paz de nuestra nación. Te pedimos por la paz de Colombia, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, Señor. Te pedimos que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que esta palabra, Señor, que hoy vamos a proclamar, que vamos a profetizar, por la cual tú la has enviado en nuestras vidas, dé fruto, Señor, y dé fruto en abundancia. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación. Y reconocemos, Señor Jesús de Nazaret, que tú eres santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido suscriptor, mi querido oyente, recuerda que Jesucristo, el tabernáculo viviente, es un ministerio evangelístico en el que el único fin es que ustedes conozcan al Señor Jesús, que Él se manifieste en sus vidas, que ustedes lo puedan recibir y lo puedan reconocer como su único y suficiente Señor,
Salvador y Redentor, para que así podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Ese es nuestro principal objetivo siempre. Nuestro programa número 19. En los programas pasados iniciamos el 7º Yo Soy de Jesús, basado en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Posteriormente, en el programa pasado desarrollamos el fruto del Espíritu, porque en este capítulo Él nos dice en su palabra que todo pámpano que en Él no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces estamos desarrollando cuáles son los frutos, o el fruto más bien, el fruto, porque es uno solo, que Dios quiere que nosotros demos. Y hemos aprendido que hay diferentes tipos de frutos. Fruto del Espíritu, que lo desarrollamos en el programa pasado, frutos de arrepentimiento, fruto de labios y fruto de obras. Y hoy nos corresponde desarrollar el tema de fruto de arrepentimiento. Así es, Silvelia. Tú decías, tenemos frutos de espíritu, frutos de arrepentimiento, frutos de obra, frutos de labios, pero todo en nuestra vida en Cristo, en el nuevo nacimiento que comienza, que tenemos en Cristo, comienza con este fruto, el fruto del arrepentimiento. Entonces, antes de irnos a la palabra, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Ya? El arrepentimiento a veces lo confundimos con remordimiento. El remordimiento a veces lo sentimos cuando sabemos que hicimos algo malo, nos duele eso, la conciencia como que nos acusa de eso, pero se nos pasa y ya, al día siguiente, si nos toca hacer lo mismo, lo volvemos a hacer. Entonces, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero igual reincidimos en eso. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es reconocer que yo hice algo malo, me duele en mi corazón saber que yo hice cambio, pero ese dolor viene a producir en mí un cambio. Ese dolor viene a producir en mí un estilo de pensar diferente y una forma de actuar diferente. Más adelante me llama mucho la atención el concepto que tiene el hebreo de lo que es el arrepentimiento. Más adelante lo vamos a ver, pero el arrepentimiento es básicamente eso, un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, que dejo lo que estaba haciendo mal para ahora entrar a hacer y a vivir una vida en una forma correcta, o intentar en lo más posible que sea nuestra voluntad hacer las cosas correctamente. O sea, es un cambio de vida. El arrepentimiento es eso, una transformación, un cambio. Entonces, vamos a irnos a la palabra en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Vamos a leerlos del 3 al 12. Dice, predicación de Juan. Maribel, yo te propongo que leamos desde el versículo 1, porque el versículo 2 es muy diciente también. Por eso, el capítulo 3, desde el 1, okay, desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, o sea, toda la población de ese sector salía a donde estaba Juan, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca apagará. Juan es la persona que le va abriendo el camino a Jesucristo. Es la persona que comienza a predicar de lo que es el arrepentimiento. Para el hebreo, el judío, ellos conocen el arrepentimiento como teshuvá. ¿Y qué implica ese arrepentimiento para ellos? Implica un reconocimiento de lo que están haciendo mal, un reconocimiento básicamente del pecado que se está cometiendo. Luego producen eso un cambio en su actuar y luego una restitución del mal que hice. O sea, lo hacen en estos tres. El teshuvá es como, si lo vamos en término literal, literalmente es un giro de 180 grados. Eso es el arrepentimiento. Un giro de 180 grados y es un retorno. ¿Un retorno a qué? Un retorno a la raíz, un retorno a Jesucristo, un retorno a Dios, un retorno a sus principios, un retorno a la vida, un retorno a la vida correcta, un retorno a la vida santa, un retorno a la vida que a Dios le agrada, un retorno a la fuente que te da vida. Eso es el arrepentimiento. Genera todo una transformación en nuestra vida. No puede haber un nacimiento, o sea, no puede entrar Cristo a nuestras vidas, no puede entrar el Espíritu Santo, que es el que genera todo eso en nuestra vida, si yo no tengo un arrepentimiento. Recuerden que lo hablábamos en programas pasados, lo que era el fruto de la carne, que son el pecado, y el fruto del Espíritu. Cuando a mí me domina el pecado, pues yo lo que estoy es haciendo un rechazo al Espíritu. Luego, entonces, para yo reconocer, para que Jesucristo entre a morar en mi vida, en mí tiene que haber un arrepentimiento, un reconocer que yo estoy pecando, que si yo he vivido una vida, por ejemplo, de robo, y ya reconozco que estoy pecando, que yo quiero transformar mi vida porque, ojo, debe nacer de mí ese deseo de ser transformado, deseo. Entonces, ese deseo de ser transformado, yo reconozco que estoy haciendo mal y decido, ojo, decido dejar aquello para entrar en una nueva vida, en una nueva forma de vida. Mire, el caminar con Jesucristo es una constante confrontación entre lo que Él quiere y lo que, o sea, entre lo que Él dice en su palabra, entre lo que Él establece en su palabra y lo que nosotros queremos, que muchas veces difiere entre lo que Dios pide de nosotros y lo que nosotros queremos. Entonces, es una constante confrontación. Y entonces ahí es donde yo decido darle más a lo que Dios quiere que a lo que yo quiero. Es lo que llamamos como menguar a nosotros para que Cristo crezca. Entonces, nosotros de pronto decimos, pero yo no tengo de qué arrepentirme. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Es más, a veces nos llenamos de requisitos para no hacerlo. Miren lo que dice el verso 9, dice, y pensáis decir dentro de vosotros mismos que Abraham tenemos por padre. Cuando venían los fariseos a bautizarse delante a Juan, Juan le dice, generación de víboras, ustedes se escudan diciendo en que son hijos de Abraham, pero Abraham, Dios puede levantarle hijos a Abraham de las piedras. A veces sucede eso con nosotros. Nos llenamos o buscamos argumentos que no, para decir, yo no necesito un arrepentimiento, yo no necesito un cambio en mi vida. Y buscamos todos los argumentos y nos llenamos de requisitos internos para decir, yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho mal a nadie, ¿de qué tengo que arrepentirme yo? A ver, porque a veces hasta arrogantes nos ponemos, ¿de qué me tengo que arrepentir yo si yo no le he hecho nada malo a nadie? Todos tenemos algo que arrepentirnos. Y miren lo que dice en el verso 2.
que Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que en el reino de los cielos, en esa nueva nacionalidad a la que Dios nos ha llamado, se entra con ese pasaporte. No se puede entrar con la naturaleza del viejo hombre, con la naturaleza carnal y pecaminosa. Se tiene que entrar con el nuevo, el arrepentimiento, es esa acta de nacimiento, por ponerles un ejemplo, por ponerlo en términos figurados, es el acta de nacimiento mío. Mire, yo aquí estoy presentando, esta es mi acta de nacimiento, el arrepentimiento. De aquí parto en que yo quiero comenzar una nueva vida. Si yo no presento esa acta de nuevo nacimiento, yo no tengo cabida al reino de los cielos. Y recuerden que el reino de los cielos es la eternidad, no es la tierra, no es este planeta que gira, no, es la eternidad. ¿Y cuál es la eternidad? Siempre, todo, el resto de la vida, la eternidad. Así es, Maribel, así es. La verdad es que antes de comenzar el programa yo te decía que yo estoy impresionada en la forma como el Señor nos viene hablando programa tras programa y cómo nos deleitamos y cómo saboreamos el escudriñar las Escrituras. En este pasaje que tú acabas de leer en el libro de Mateo 3, capítulo 3, vemos de que, como tú bien lo decías, Juan el Bautista era el mensajero del Señor, era el precursor que venía abriendo el camino para la venida del Señor. Y cuando se encuentra frente a las personas, a fariseos, a saduceos y demás, venía la gente a él para bautizarlos, pero vemos de que ante esa importancia del bautismo, más allá de que fuera un acto para cumplir con la ley, para cumplir con un rito, Juan los estaba exhortando a demostrar su arrepentimiento, pero no cualquier tipo de arrepentimiento, sino arrepentimiento con evidencias y con frutos en sus vidas. Hay versículos que a mí verdaderamente me impactan, ¿sí? El versículo, por ejemplo, 2, que Juan les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú lo acabas de decir, Mari. El reino de los cielos no es aquí en la tierra. No tenemos que estar haciendo frutos o no necesitamos sentirnos bendecidos cuando estamos siendo prosperados aquí en la tierra. Tenemos que sentirnos bendecidos cuando lo que estamos haciendo produce fruto para que yo pueda estar haciendo galardones para el cielo. La palabra arrepentimiento, sí, tú lo acabas de decir, se deriva de un cambio de dirección en mi vida, de un cambio de dirección en tu vida. Cuando realmente tú te arrepientes de tus pecados, no volverás nuevamente a ellos, sino que tu estilo de vida se enfoca en otro rumbo. ¿Y ese rumbo cuál es? Ese rumbo va encaminado a buscar y agradar a Dios. Antes que agradar a los hombres, tú siempre tienes que pensar en qué tienes que hacer para agradar a Dios. Queremos recibir bendiciones de Dios, pero sin pasar las pruebas, sin prepararnos a que Dios nos cambie, nos transforme. Mira, en el libro de Mateo, en el capítulo 7 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tú haces en tu vida que te identifica como un verdadero hijo de Dios? ¿Tus frutos te identifican como un verdadero cristiano? Porque la palabra nos está enseñando que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Hoy el Señor te dice, ven al altar de Dios. Que cada día tú puedas tener ante la presencia de Dios un altar de oración. Que a través de tu caminar con Cristo se han quitado de ti todos los obstáculos para que tú des fruto de arrepentimiento, para que tú reconozcas la voz del Espíritu Santo, para que tus fuerzas puedan ser renovadas y puedas remontarte hasta los cielos, porque el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Y no son aquellos que tienen un carácter fuerte, o los que más gritan, o los que más hieren con sus palabras, sino aquellos que se doblegan
ante la voluntad de Dios, aquellos que doblegan su carácter, humillándonos delante de Dios y reconociendo nuestros errores ante el prójimo, pero también ante Dios. Mi querido oyente, mi querido suscriptor del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, hoy te convidamos para que el Evangelio de Cristo entre a tu vida, para que los frutos del Evangelio de Cristo entren a tu vida. Los frutos del Evangelio no son las riquezas que tú tengas, ni los beneficios materiales que tú obtienes en el día a día, sino el fruto del Espíritu, que siempre nos llevará a un verdadero arrepentimiento, teniendo como principal objetivo mostrar el amor de Cristo por medio de nuestras vidas, porque eso es lo que Él vino a hacer. Él entregó a su Hijo amado, Dios entregó a su Hijo amado, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no me cansaré de repetir este versículo tan hermoso. Empieza a creer lo que Dios ha dicho de ti, no lo que el hombre piensa que tú eres. Empieza un nuevo caminar con Cristo. Deja que el Señor llene tu boca de la verdad. Empieza a cambiar tu vocabulario. Declara palabras de salvación. Alaba a Dios en cada momento de tu vida. Danza para Él, porque Él es la verdad. Y dice la palabra del Señor que la verdad nos hará libre. Y la verdad es Cristo. Dos cosas nos dice aquí: dar frutos dignos de arrepentimiento. Así decía el versículo número 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento solo es el principio de algo nuevo que se ha generado en nuestros corazones. Es decir, tú hoy estás expuesto a la luz de Cristo. Tú expones todo tu interior para que todo lo que hay dentro de ti sea desarraigado de tu corazón. Pero allí se siembre una nueva semilla que a través de la palabra lo que Dios nos enseña es que cuando una semilla llega a un terreno fértil, ella crece, florece, se desarrolla y posteriormente da fruto, pero con un corazón genuinamente arrepentido. Quita toda la maleza que hay en tu corazón, quita toda la maleza que hay en tu vida, quita de tu vida el pecado y allí verás un verdadero despertar. Ahí verás un verdadero cambio en tu vida. Mari, muchas personas le preguntan a uno, yo tengo muchos años en el Evangelio, pero no veo un cambio en mi vida. ¿Qué pasa que yo no veo un cambio en mi vida? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí personalmente se me acercan personas que me dicen eso. Mira, la palabra del Señor dice en el libro de Marcos, en el capítulo 1, si no estoy mal, dice el Señor en su palabra dos cosas que a mí me impactan. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Dos cosas nos manda hacer el Señor: arrepentidos y creed en el Evangelio. Hoy, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? La palabra arrepentimiento es cambio de actitud o cambio de propósito en la vida. Pero Mari siempre dice algo: esto es cuestión de decisión. Eso no lo decide nadie diferente a ti. Decide hoy arrepentirte completamente. Decide hoy cambiar tu vida, tener un cambio de actitud, tener un cambio de propósito. Porque María hablaba también del remordimiento. El remordimiento es totalmente diferente. Él dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Significa que todo hijo de Dios que se ha arrepentido de su manera de vivir, que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, deberá de manifestar una actitud diferente en su comportamiento, en su estilo de vida, que tiene que ser contrario al que tenía en el pasado. Y lo otro que nos invita este versículo en el libro de Marcos es: creed en el Evangelio. Es decir, creer en la palabra del Señor. Que la palabra del Señor tenga sentido en tu vida, que tú te puedas apoyar en ella. Creer en el Evangelio significa que debes de adoptar, que debes de practicar y vivir la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Así es, Ibelia. Tú mencionabas algo acerca del fruto, la semilla, y hay algo particular de la semilla,
que es la semilla lo que perpetúa la especie. Es la semilla de Cristo en nuestro corazón la que nos va a perpetuar. No es la mía, es la de Cristo en mi vida, la que nos lleva a perpetuidad. Eso es muy tremendo. Mira, a mí me llama mucho la atención algo. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, ahí cerca, Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera predicación de Jesús. Jesús es bautizado, él se va al desierto con los 40 días y de ahí, luego de esos 40 días de ayuno, es que es donde él inicia su ministerio, es donde él inicia su predicación. Y es curioso que Jesús lo que primero predica es, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y mira que Jesús no vino a predicarle a Colombia, ni a predicar a Estados Unidos, ni a predicar a... Jesús comenzó su ministerio, o sea, dedicó su ministerio a su pueblo, al pueblo que conocía Torá, al pueblo que conocía la ley, al pueblo al quien Dios se le había revelado, el pueblo a quien Dios le había dado la palabra y las promesas. Oh, y tú, ¿por qué me llama mucho la atención esto? Porque tú ahora acabas de mencionar algo, Ibelia, que es que hay gente dentro del mismo creyente, dentro de la misma iglesia, que dice, yo no he visto un cambio en mi vida, llevo tanto tiempo conociendo a Dios, tanto tiempo yendo a la iglesia, tanto tiempo. Y miren, cuando Jesús viene a predicarle a su pueblo, ya ellos tenían 4,000 años de historia, tantos miles de años donde ya Dios se le había revelado. Y eso sucede mucho. A veces creemos conocer a Dios. Creemos conocer la palabra de Dios. Es más, de pronto hasta tenemos el conocimiento literal de ella, pero no el espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tengo el conocimiento espiritual de la palabra, viene a hacerse viva en mi vida. Ya, viene a hacer la guianza de mi vida. Entonces, no sirve de nada que yo conozca, tenga el conocimiento, si no lo vivo, si no lo aplico. Entonces, a veces no vemos un cambio en las personas o no tenemos un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos decidido ajustarnos a lo que dice la palabra. A veces no hemos decidido perdonar. A veces no hemos decidido cambiar el estilo de vida. A veces no hemos decidido sacrificar un poco de tiempo para Dios. A veces no hemos decidido sacrificar medio día para buscar el rostro y la voluntad de Dios en un ayuno. A veces no sacrificamos 1 hora de sueño para buscar la presencia de Dios. A veces no sacrificamos un rato en nuestro día. Tenemos 24 horas al día y no sacrificamos media hora, 1 hora, porque es que Jesús dice, no han podido ni siquiera velar y orar conmigo 1 hora. Eso me indica a mí que por lo menos yo en un día, por lo menos debería tener 1 hora de oración. Entonces, nosotros queremos ver una transformación en nuestra vida, pero no hacemos la parte nuestra. Porque Jesús, sí, Dios todopoderoso y puede hacer un cambio así, pero es que Dios necesita o Dios quiere en nuestra decisión que en nuestro corazón nazca la necesidad de Él, el deseo de Él, el deseo de estar y de conocerle a Él, el deseo en mi corazón de que con mi vida agradarle. Tú mencionabas algo de alabar a Dios, de dedicar, pero, ¿sabe? Nuestra vida debe ser una vida de adoración y alabanza a Dios con nuestras obras. No solamente con nuestro cantar, nuestro danzar. Nuestra vida tiene que ser un modelo de vida de alabanza y adoración a Dios. Entonces, si queremos hacer si queremos esa transformación en nuestra vida, paguemos un precio. Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Jesucristo pagó el precio por darnos una vida eterna, por darnos una mejor calidad de vida en esta tierra, por darnos a conocer al Padre. Pagó el precio por hacernos hijos de Dios. Pero yo tengo también que hacer mi parte. Primero la decisión de cambiar y buscar. Yo tengo que sacrificar de mi tiempo para dedicarle a Dios.
No es que yo me voy a acostar esta noche siendo una Maribel que le gusta el color negro y mañana voy a amanecer por arte de magia amaneciendo una Maribel que le gusta el color blanco. No, yo tengo que vivir esa transformación, esa renuncia a lo que no me sirve, entrar a entender qué es lo que Dios quiere para poder aplicarlo a mi vida y hacerlo una nueva forma de vida, hacerlo un nuevo hábito en mi vida, hacerlo una nueva forma, una transformación. Nosotros en Cristo tenemos una constante transformación de nuestro pensar, porque la meta es llegar a la altura de la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Amén. ¿Alguien conoce a una persona que pueda decir que llegó a la estatura y a la dimensión de Cristo? No. Por eso nuestra vida tiene que estar en un constante cambio y aumento, de aumento y en aumento, para tratar de llegar lo más cercano posible a la estatura de ese varón perfecto. Pero vuelve, insisto, no es que hoy me voy a acostar y mañana voy a amanecer haciéndolo. No, yo tengo que vivir el proceso de transformación. Tengo que buscar a Dios, tengo que sacrificar de mí para entregarle a Dios. Yo tengo que procurar buscar el rostro de ese que me salvó, de saber quién soy en Él, qué parte del cuerpo, a qué parte del cuerpo correspondo, porque si soy parte del cuerpo de Cristo, tengo una función dentro de su cuerpo. Y yo tengo que procurar cada día buscar qué es ese llamamiento al que Dios me está llamando. Porque Dios no nos llamó a dejarnos tirados en el rincón. No, nos llamó a darnos una función para que sepas lo vital que tú eres en el reino de los cielos. Pero no es con la carnalidad de Maribel, es con el Espíritu de Dios en mi vida que va aumentando y aumentando día a día en la manera en que yo me dedico a buscar a ese Dios que me salvó. Jesucristo fue lo primero que predicó: arrepiéntete, cambia. No es el conocimiento que tengas de la palabra, es la vivencia que tengas de la palabra. No es de cuántas horas vayas a la iglesia, es de cuánto buscas a Dios y cuánto aplicas la enseñanza que se te da. No es de cuánto digo que oro, es en cuánto tiempo le doy a Dios para que me diga, estás haciendo mal esto. ¿Sabe? A veces nosotros vamos y oramos y le decimos una cantidad de cosas a Dios. Dice Dios, sí, me has dicho esto, me has pedido esto, pero es que para yo hacer eso en tu vida, primero tengo que pasar la escoba por ciertas áreas a las que tú no me has dado entrada y a las que tú no me has permitido que yo te muestre. ¿Por qué? Porque vamos ante Dios a hablar, pero no esperamos a que Dios no esperamos a que Dios el Espíritu Santo de Dios nos redarguya y nos diga, Maribel, estás haciendo mal esto. Maribel, tienes que transformar esto en tu vida. Maribel, debes mejorar esto. Entonces, no es un solo ir y pedir y decir, es un escuchar también. Así es, Mari, así es. Bueno, en el programa pasado no nos podemos perder del contexto en el cual estamos. Acuérdense que estamos estudiando el séptimo Yo Soy de Jesús. Estamos estudiando Yo Soy la vid verdadera. Y nos dice en el capítulo 15 de Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estamos estudiando cuál es el fruto que Él nos manda a dar a nosotros. En el programa pasado vimos el fruto del Espíritu y veíamos que el fruto del Espíritu estaba conformado por 9 frutos. El fruto del amor, que tiene que estar en ti, el fruto del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y del dominio propio. Pero vemos que acá, en el libro de Mateo que hemos leído, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es, ¿a qué tipo de fruto de arrepentimiento quiere Dios que yo haga? Y yo encontré, Mari, en el estudio de la palabra del Señor, 4 tipos de fruto de arrepentimiento. Y el primer fruto de arrepentimiento es la renuncia al pecado.
la renuncia al pecado y el cambio de actitud ante ese pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer versículos 22 y 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Querido suscriptor del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, querido oyente, renuncia a tu antigua manera de vivir, renuncia a tu antigua manera de actuar y de pensar, para que la palabra del Señor cobre vida en ti. Renueva tu espíritu, el espíritu de tu mente. Apártate del pecado, apártate de la tentación. Vístete de un nuevo hombre, creado según Dios, pero mira, en la justicia y en la santidad de la verdad, en la justicia del Dios Altísimo y bajo la santidad de su palabra. El segundo fruto de arrepentimiento es que podamos ser hombres y mujeres del Señor, que estemos con un deseo de aprender. Yo le escucho a un predicador que sigo a veces en los canales de YouTube. Él dice que debemos de tener una actitud enseñable. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con deseos de aprender, sumisos ante nuestras autoridades. Nosotros, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú y yo tenemos que ser una persona sumisa, una persona humilde. Tenemos que reconocer a las autoridades que Dios pone, porque Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros tenemos que ser obedientes, respetuosos de nuestras autoridades superiores, de nuestros presidentes, de nuestros senadores, de las personas que están en lo secular y en el campo espiritual, a nuestros pastores, a las personas que Dios nos ha colocado como autoridad espiritual, a las personas que nosotros tenemos que atender a las órdenes. Mira, este es un principio de honra. Y acuérdense que Dios honra a quien lo honra. Tenemos que tener una señal de humildad, que nosotros nos podamos sentir discipulados por las personas que están encima de nosotros, pero también siempre tener un deseo de aprender. ¿Y de aprender qué? De aprender, de conocer la palabra de Dios. El tercer fruto que yo encontré en la palabra es un continuo perfeccionamiento. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados en el día a día. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar. Nosotros tenemos que ser conscientes que este es un proceso de renovación, como lo decía el versículo que acabé de leer anteriormente. Y el proceso de renovación no se puede detener. Tenemos que estar dispuestos a aprender hasta el día de partir de este mundo a la presencia del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que nos invita Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice: y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Revístete de ese nuevo hombre, pero conforme a la imagen del que te creó, de Dios, para que tu conocimiento se vaya renovando día tras día. El que se ha arrepentido cambia de actitud.
es sumiso y tiene un continuo deseo de aprender, de crecer y sobre todo tiene pasión por la santidad. Esto se llama fruto de arrepentimiento. No luches más con tus fuerzas humanas. Humíllate delante de aquel que te dio la vida, de aquel cordero inmolado que fue sacrificado en la cruz del Calvario, de aquel que dio su sangre para perdón de vida eterna. Mira, el Señor Jesucristo está atento a que tú llegues delante de su presencia. Ora delante de Él para que el Espíritu de Dios traiga esa convicción de pecado a tu vida y te aseguro que Él lo hará. Debes de saber que a los pies de Jesucristo podrás experimentar la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 de los Hechos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Arrepiéntete ahora y decide. A mí me encanta esa palabra cuando Maribel dice, decide, toma una decisión en tu vida. Decide hacer frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Eso es lo que nos dijo la palabra en el libro de Mateo. Juan aquí nos está hablando de que el hacha está colocada sobre la raíz del árbol, porque dicho árbol no está dando fruto. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Sobre qué fuentes de agua estás sembrado? Mira, el único fruto, el único árbol que puede dar fruto son los árboles frutales. El árbol de mango da mangos, el árbol de peras da peras, el árbol de manzanas da manzanas. ¿Qué tipo de árbol estás siendo tú hoy en día? Y mira algo, la raíz y el fruto van juntos, porque el árbol debe tener la clase de raíz adecuada para producir una buena clase de fruto. ¿Sobre qué raíz está fundamentada tu vida? ¿Sobre el mundo o sobre la palabra de Dios que es Cristo, la verdad y la vida? Esto era lo que Juan les estaba diciendo. Un árbol de mala calidad debe ser cortado y debe ser arrojado al fuego. Pero también nos decía que a la verdad nosotros somos bautizados en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque Juan decía, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Pero él nos va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Que ese bautismo del Espíritu Santo y fuego llegue a tu vida. Que ese Espíritu Santo pueda ser el que hoy limpie tu era, para que tú puedas recoger su trigo en el granero y para que tú puedas quemar la paja en fuego, esa paja que nunca se apagará. Bautízate en agua, porque el Señor posteriormente viene y te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vas a vivir la época en la que nosotros estamos viviendo, la época del Espíritu Santo, la que se inició en Pentecostés, cuando vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto el Espíritu Santo de Dios. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. El hombre te bautiza con agua, pero Cristo te bautiza con el Espíritu Santo. Da fruto de arrepentimiento. El Espíritu Santo viene no para algunos, sino para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, para aquel que se hace hijo del Dios Altísimo, para aquel que se adhiere a la iglesia. Y como lo decía Maribel, cuando todos somos uno solo, un solo cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza. Él bautizará con fuego. Cuando venga por segunda vez, el fuego significa juicio. No esperes que Él venga con juicio a tu vida de condenación. Haz fruto de arrepentimiento. Es necesario hacer esta distinción, porque aquí se estaba refiriendo ya a la segunda venida. El fuego significa juicio, que cuando Él venga nos encuentre preparados.
Así es, Isbelia, así es. Y, o sea, tenemos que tener claro algo. No hay perdón si no hay arrepentimiento. No es de decirte, Dios, perdóname, si tu corazón no ha decidido hacer ese cambio y esa renuncia al pecado, a la maldad. O sea, sí, Dios está dispuesto a perdonarnos y nos perdona, pero en nosotros tiene que haber un arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento no se pueden desligar. Para yo recibir perdón, yo debo mostrar arrepentimiento. Y voy a leer ahora un verso, Isbelia, que resume todo lo que tú decías acerca del bautismo y de lo que era luego el bautismo del Espíritu Santo. Y está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención porque cómo lo engrana él en este solo versículo. Primero, y mira cómo comienza todo. Arrepiéntete. Ahí está el inicio. El génesis de tu historia está en el arrepentimiento. Es el acta, como decía, el acta de nacimiento. Arrepiéntete, bautízate, lo que tú decías, bautizarnos en agua. Esto es primordial también. Pero, ojo, para yo bautizarme, tengo que estar arrepentido porque el bautismo es la simbología del nuevo nacimiento mío. Y ese nuevo nacimiento, insisto, comienza con el arrepentimiento. Bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón. ¿Oh? No es primero el perdón y luego el arrepentimiento. Primero el arrepentimiento, luego el perdón para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego ahora sí, recibes el don. Él recibe la promesa del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo, que es lo que llena nuestro ser, es lo que nos hace entender y lo que es vivir en este mundo como dice la palabra, como peregrinos. O sea, nos lleva a entender lo que es eso y poner nuestra mirada en las cosas eternas y en lo de arriba. O sea, y nos ayuda a entender tan claramente que esto es temporal, esto es terrenal y que yo no me puedo apegar a nada de lo que tengo aquí, ni a cosas ni a personas, porque tengo que tener eso claro, ni a cosas ni a personas. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, pero el amor no puede poner en mí dioses ajenos. Así es, Maribel. Yo no puedo amar a nada ni a nadie más que a Dios. Mari, mira ese versículo tan hermoso que tú acabaste de leer. En este pasaje, Pedro le estaba predicando al pueblo de la resurrección de Jesucristo. Y él les decía que Cristo murió por nuestros pecados, pero también les decía, pero resucitó. Y yo quiero leer el 37 porque me llamó la atención cuando tú estabas leyendo el 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de escuchar predicar sobre la resurrección de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó, ellos mismos con un corazón compungido preguntan, ¿qué haremos? Y ahí es cuando Pedro les responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermoso, porque esto es importante traerlo a colación, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Necesitamos dar media vuelta, como tú lo decías, dar un giro de 180 grados, cambiar de dirección y dirigirnos hacia Dios. El bautismo en agua sería la evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, de que hemos acudido a Cristo y hemos depositado nuestra confianza en Él. Porque debemos demostrar la evidencia de que estamos confiando en Cristo. ¿Para qué? Para la remisión de nuestros pecados. El bautismo es ese testimonio del hecho de que Cristo es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces ahora sí, tranquilamente nosotros podemos decir, hoy estoy preparada para recibir el don del Espíritu Santo, porque cualquiera que crea, que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. Pero Mari, mira, en Hechos 3:19, ahí un capítulo más adelante, Hechos 3:19, dice la palabra del Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué hermoso! Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que luego venga la presencia del Señor y traiga en tu vida tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Yo te tengo una buena noticia, mi querido suscriptor y mi querido oyente. En el libro de Mateo 9, hablábamos con Mari, Dios mío, esto es una delicia. En Mateo 9:13, la palabra del Señor dice que si nosotros, dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hoy el Señor Jesús te está llamando. El Señor Jesús me está llamando, porque Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pero también para que nosotros como pecadores nos arrepintamos, porque todos somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecadora, arrepentida, pero peco en el día a día. Jesús es el gran médico. Él ha venido a sanar el problema básico de la humanidad. ¿Cuál es el problema básico de la humanidad? Es el pecado. Él está a la puerta y te llama. Solamente tienes que abrir la puerta para que Él entre a tu vida. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Acércate a Dios, acércate a Él y Él se acercará a ti. Somos pecadores, limpiemos nuestras manos. Y si somos de doble ánimo, purifiquemos nuestros corazones en la sangre de Cristo Jesús, en esa sangre que Él derramó para que nosotros fuéramos perdonados delante de nuestro Padre y podamos ser justificados delante de Él. Estimado suscriptor, estimado oyente, Dios se dirige hacia la puerta de tu corazón. Él no llegará más lejos de donde tú quieres que Él llegue. Te está llamando. Tienes que dejarlo entrar. Esta es la única forma en la que Él puede entrar a tu vida y puede cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Así es, Isabel. Así es. Es, como tú dices, tocando a la puerta y yo te digo, decide abrir. Mari, recuerdo en este momento un versículo, mira. La palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento, apartarnos del pecado. Entonces, confiésalo delante de Dios. Confiésalo y verás que vas a alcanzar misericordia, porque Dios es Dios de grandes misericordias. Dios es el único juez que te bendice por confesar tus delitos. Amén. Los jueces terrenales te condenan. Dios es el único que te bendice y te absuelve por todas nuestras culpas. Es el único juez que nos absuelve de todas nuestras culpas por confesarle y decidir hacer la U, hacer el giro de 180 grados. Así es, Mari. Mira, Dios es clemente y misericordioso y nunca aparta su rostro si nosotros nos volvemos a Él. Así es. Dice, un corazón contrito y humillado no lo despreciaré jamás. Jamás, jamás, dice la palabra, que dice Dios, nunca lo voy a despreciar. Amados oyentes, este tema de verdad es muy, muy rico, muy rico. Ya se nos acabó el tiempo.
se nos acabó el tiempo, pero deseamos de todo corazón que esta palabra haya llegado a tu vida y produzca un fruto digno de arrepentimiento, un fruto del deseo de cambiar, del deseo de entregarle tu vida a Cristo, porque es lo mejor que puedes decidir. Yo te invito, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento, vamos a darle gracias a Dios por tu vida, porque te has dispuesto a escuchar esta palabra que antes de estar en nuestras bocas estaba en el corazón de Dios para tu vida y para la nuestra. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Rey amado, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido llevar, Señor. Padre, gracias por cada persona, Padre mío, a la que va a llegar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Dios, que guardes esta semilla, Padre mío, que no permitas, Padre Celestial, que las aves de los cielos la roben, que no permitas que el calor la sofoque, Padre Celestial, que no permitas, Padre mío, que los cardos y espinos, Padre Celestial, la maten. Padre mío, sino que esta palabra, Señor amado, Padre mío, haya caído en un terreno fértil, Padre, que pueda, Señor, Padre mío, no solo fortalecer y crecer en la profundidad de las raíces, Señor mío, sino que pueda dar un fruto, Padre Celestial, un fruto agradable, deseable para ti, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo la vida de cada uno, Señor, a los que ha de llegar esta palabra. Bendigo la vida, Padre Celestial, de Ibelia. Bendigo, Padre Celestial, mi país, Colombia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ten misericordia de nosotros, Señor, y sea tu mano extendida, Padre mío, para defender nuestra nación. Padre, bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén, Señor amado, y que tu paz, Padre Celestial, Padre mío, llegue a este territorio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, hemos finalizado nuestro programa, pero mire, quiero regalarles una palabra que está en segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Él no retarda sus promesas, las cumplirá en ti y las cumplirá en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, le damos gracias a todos los que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Les extendemos como siempre la invitación para que todos los miércoles 3 de la tarde se unan a nuestro canal, donde subiremos un nuevo video, donde seguiremos compartiendo la palabra de Dios y especialmente el mensaje de redención. Recuerda, Jesucristo es el pan de vida eterna, es la luz del mundo, es la puerta de las ovejas, es el buen pastor, es la resurrección y la vida, es el camino, la verdad y la vida, y es la vid verdadera. Jesucristo, el tabernáculo viviente. Si aún no te congregas en una iglesia de sana doctrina, acércate a una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si estás en la ciudad de Sincelejo, te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en uno de los salones del Hotel Panorama. Síguete suscribiendo a nuestros canales de YouTube y de Facebook. Dale un me gusta a este video si ha ayudado a transformar tu vida para que continúes recibiendo todas las novedades y puedas participar en este bello ministerio. Al final siempre de nuestros videos vas a encontrar las direcciones de nuestras redes sociales y la página web. Bueno, ha finalizado este programa. Recuerda, aquí estamos, Maribel Monte Jiménez y Belia de Jesús Herrera Caraballo, siervas de Jesucristo, dispuestas con un corazón para llevar el plan de salvación a los confines de la tierra. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos a Israel y a Jerusalén con paz. Nos vemos en el próximo programa.